Hola, buen día. Mi nombre es Paulo Caris, yo trabajo en la Agencia de Extensión Rural del INTA Bariloche y el taller que vamos a arrancar hoy trata del diseño y la planificación de la huerta agroecológica. Y vamos a ver algunas de las cuestiones a tener en cuenta cuando queremos empezar una huerta en casa. Lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que tener ganas de hacer una huerta, de dedicarle el tiempo que necesita, tener un terreno disponible, elegir el mejor lugar dentro del terreno que tengamos en casa. Para eso tenemos que pensar que tengamos una fuente de agua cercana, que sea una fuente de agua segura, puede ser o no potable para bebida humana, pero que sea segura para la huerta. Y después tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con el recorrido del sol, los vientos más fuertes, de qué lugar vienen en casa, y lo que nosotros propiciamos siempre en el marco del ProHuerta es la huerta agroecológica, que tiene que ver con el manejo de un montón de herramientas que tenemos disponibles, que no es solo las plantas y el suelo, sino los bichitos que viven dentro del suelo, si tenemos gallinas, si tenemos un conejo, que podemos usar ese guano, esa bosta para fertilizar el suelo, plantas aromáticas, frutales, plantas florales que puedan atraer insectos, y un montón de cosas que hacen que un sistema funcione, que esté en equilibrio, que no necesite todo el tiempo de nuestro cuidado con productos químicos como pueden ser fertilizantes, pesticidas, herbicidas. Volviendo a la ubicación de la huerta en casa, nosotros tenemos que pensar, por un lado, cuál es el recorrido del sol, ¿sí? Lo que necesitamos es que a la mayor cantidad de plantas le dé la mejor luz posible durante la mayor cantidad de tiempo del día, que no se sombreen entre ellas. Para eso tenemos que ver, habitualmente nosotros vemos el sol sale por el este, hace todo su recorrido por el lado norte, con una inclinación que varía según la temporada, en primavera o en invierno, y se esconde por el oeste. Entonces lo más importante es que la cara larga de nuestro cantero, de nuestro invernadero, dé al norte. Y por otro lado, en cada lugar tenemos que ver por dónde vienen los vientos predominantes. En el caso nuestro, acá en Bariloche, los vientos son noroeste-oeste. Vienen de aquella dirección. Entonces lo que tenemos que tratar de posicionar es la cara más corta o más angosta del cantero o de un invernadero a favor del viento, para que el viento pase y no rompa. En el caso de que a esto le pongamos algún tipo de protección o que esto fuera un invernadero, no rompa el nylon ni rompa las plantas, ¿sí? Que le dé con la mayor posibilidad de la parte más angosta y pase en este sentido. También tenemos que tener en cuenta si tenemos un árbol que le pueda dar sombra o una casa que pueda dar sombra, bueno, ahí hay que acomodar a veces y aunque no nos quede perfectamente al viento, al norte, que no se sombree. Bueno, vamos a profundizar un poquito en los distintos componentes que tiene una huerta agroecológica, ¿sí? Por un lado tenemos el manejo del suelo, que podemos tener una compostera donde juntamos los residuos orgánicos seleccionando adentro de ese espacio, que puede ser así de reja, puede ser con pallet, puede ser solamente una pila cubierta con un nylon o una chapa o algo para que no se humedezca en exceso. Eso lo que nos va a permitir es tener tierra de buena calidad para agregar al cantero o al invernadero o a las macetas o a los almácigos, como mostró Manuel en el taller anterior, para que sea una tierra que esté nutrida y que pueda sostener a nuestras plantas. Después tenemos algunos componentes como pueden ser frutales, que si bien acá en este caso no tenemos, pero acá en la zona se da muy bien los manzanos, los perales, todo lo que es fruta fina, las frambuesas, los corintos, las grosellas, son todas frutales que se van muy bien acá y que nos aportan no solo un ingrediente más a la dieta diaria de la familia, sino que además es un componente más dentro de la huerta que va a hacer que esto funcione como un sistema, ¿sí? Después es muy importante que cerquemos la huerta, ¿sí? Porque hay muchas enfermedades que nosotros compartimos con los animales domésticos como perros y gatos, que es importante mantenerlos fuera del espacio productivo, ya que después cuando nosotros cosechamos podemos contagiarnos con algunas enfermedades. Entonces hay que intentar cercar lo mejor posible la huerta. Sobre ese cerco podemos poner plantas aromáticas, podemos poner arvejas, podemos poner frutales, como les decía, frambuesa, corinto, y entonces aprovechamos bien todo el espacio de la huerta. Lo que tenemos que pensar es que a veces no disponemos de un terreno muy grande, pero en ese pequeño terreno podemos hacer con un manejo agroecológico la obtención de un montón de alimentos de distinta calidad y cantidad. Otra cosa son canteros, podemos poner en las cabeceras de los canteros de hortalizas, podemos poner aromáticas, acá tenemos orégano, tomillo,
tenemos salvia, romero, algunas son más de tipo arbustiva, entonces por ahí podemos usarlas para los cercos, y las que son tipo herbáceas las podemos poner en las cabeceras o intercaladas con las hortalizas. Los mismos florales, los macizos florales, las plantas aromáticas y las florales como pueden ser las caléndulas, los copetes, esas plantas de flores que tienen colores naranja, amarillo y que tienen un olor muy fuerte, sirven de atractivo para los insectos, para los benéficos y para los que no son tan buenos para la huerta. Pero nosotros tenemos que lograr un equilibrio entre los benéficos y los que consideramos plaga, para no agregar al sistema algún tipo de veneno, lo podemos ir controlando con la diversidad de plantas que ponemos en nuestro diseño de la huerta. Hay que tener en cuenta que los insectos se guían por el olor y por los colores. Entonces, cuando nosotros mezclamos muchos colores y muchos olores, el insecto es más difícil que se transforme en una plaga y nos destruya algún tipo de cultivo. Entonces vamos a ver que hay insectos que pican un poco en cada planta, pero que no generan un daño, ¿sí? Y eso nos evita tener que depender de algún tóxico para poder controlar una plaga. Después algunas cuestiones que también son parte de la huerta, pero que ya no son, no tienen que ver con las plantas y la tierra solamente, son las herramientas. ¿Es importante tener muchas herramientas? No. Podemos tener una pala, un rastrillo, podemos tener alguna herramienta manual, tenemos esto que es una laya. La laya es una herramienta típica de la huerta agroecológica. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos una huerta agroecológica lo que evitamos es dar vuelta al suelo. Cuando nosotros damos vuelta al suelo, lo que suele pasar es que los nutrientes que se encuentran en esta primera capa del suelo, al darlo vuelta, hacemos que quede muy lejos de la planta. Piensen que las raíces de una planta hortícola al principio no son muy profundas. Entonces, si nosotros damos vuelta, todos los nutrientes que le estamos aportando a esa plantita quedan muy lejos de sus raíces y de la posibilidad de absorberlos. Entonces, lo que hacemos con la laya es no remover el suelo, sino aflojarlo, airearlo, que sí es importante para la infiltración del agua y para que los microorganismos que están en el suelo y que le van a dar la nutrición a las plantas tengan oxígeno. Eso por un lado, las herramientas. A ver, vamos a volver a aclarar. Por otro lado, tenemos que tener semillas, que pueden ser semillas de autoproducción o semillas, bueno, nosotros tenemos las del programa Pro Huerta, ¿sí? Las semillas tienen que estar almacenadas a la sombra, en un espacio seco, seguro, que no entren ratas, que no entren bichos, para poder usarlas de un año al otro, ¿sí? Si tenemos dudas de la vida útil de esas semillas, lo que podemos hacer antes de sembrarlas es una prueba de germinación. Las ponemos con un poquito de agua, en un papel de cocina o en un poquito de algodón y probamos. Si de 10 semillas germinan menos de 5, probablemente no convenga hacer el trabajo de la huerta y sembrar porque va a ser mucho más el trabajo que lo que vamos a obtener. Esa es una buena forma de saber si las semillas que guardamos, si no nos acordábamos o no tenían rótulo del año de cosecha, bueno, a ver si nos van a servir o no. Y después dentro del programa tenemos algunos materiales que les van a permitir tener una idea de un poco esto que veníamos hablando, del diseño, de la orientación y de cuáles son las fechas adecuadas de siembra para cada lugar. Este calendario es para la zona de Bariloche. Si ustedes están en otra zona, diríjanse a la agencia de extensión rural que tengan más cercana o una oficina productiva del municipio que les va a poder aportar la misma información. No todas las variedades, no todas las especies se siembran en el mismo momento en la misma región. Y después tenemos acá nosotros en la zona de Río Negro, esto otro que es un planificador. También hay varios de otras provincias que tiene algo de información adicional a la fecha de siembra, ¿sí? Que tiene que ver con qué cosas podemos obtener como consumo para consumo de esa planta, con qué plantas lo podemos asociar, con qué plantas la podemos rotar, que eso ahora se los va a explicar Camila, profundizando un poquito más qué quiere decir esto de las asociaciones y las rotaciones y cuál es la importancia de tenerlas en cuenta en el marco de nuestra huerta. Bueno, como comentaba Paula, otra cosa muy importante para el diseño y la planificación de la huerta es tener en cuenta las asociaciones y las rotaciones. Asociar, ¿qué quiere decir? Que en un mismo tiempo productivo, cuando organizo el cantero, planifico dentro de este mismo cantero qué voy a combinar en la siembra. Es decir, uno puede hacer un cantero de
todo lo mismo, por ejemplo lechuga, pero no estaríamos teniendo en cuenta componentes que tienen que ver con la agroecología. En la asociación lo que uno busca es que se complementen las propiedades de las plantas, se complementa el uso de los espacios bajo tierra y espacios aéreos, y también se complementa el uso de nutrientes, entre otras cosas. Por ejemplo, si nosotros en nuestro cantero sembramos toda una hilera de lechugas, podemos intercalar, o entre hilera e hilera compartida en cantero, también podemos intercalar. Es decir, podemos intercalar en una misma línea o en líneas de siembra pegadas. Entonces, la lechuga es una planta que ocupa mucho espacio aéreo, pero sus raíces son hasta 20-25 centímetros. Mientras que, por ejemplo, puerro, cebolla, zanahoria ocupan mucho espacio subterráneo y poco espacio aéreo. Eso, además de hacer uso del espacio, permite que los nutrientes dentro del suelo se usen en distintos niveles, a distintas profundidades, y que uno pueda optimizar mejor el uso del espacio dentro de nuestro cantero. Eso, las asociaciones suceden en un mismo tiempo productivo. Ahora, algo a planificar es cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué continúa una vez que yo cosecho? A eso le llamamos rotación. Nosotros buscamos rotar por el mismo motivo. Las plantas utilizan, según la variedad, la familia, utilizan determinados nutrientes. Cuando nosotros rotamos, lo que hacemos es buscar poner otro tipo de familia, otra variedad de planta, otra variedad de hortaliza, para que en la rotación se complemente también el uso de nutrientes, la tierra pueda recuperar algunos otros nutrientes y propiedades. Entonces, la rotación es lo que continúa una vez que yo cosecho. Eso puede ser, por ejemplo, lo que buscamos en la rotación es que no venga algo de la misma familia. Las acelgas y las remolachas son de la misma familia. Si bien la remolacha hace un uso mucho más subterráneo del espacio del cantero, son de la misma familia, entonces utilizan nutrientes similares, el consumo de agua es similar. Entonces, si yo en un cantero o en un proceso productivo tuve acelga, al siguiente proceso, al siguiente tiempo, lo que voy a buscar es que no venga ni remolacha ni acelga, sino rotar con otras variedades, con otras hortalizas. Eso lo podemos hacer utilizando el planificador, el calendario de siembra, pero también llevando un registro. Y por último, algo a tener en cuenta son los tipos de canteros. Yo cuando hago uso y diseño de mi espacio de huerta puedo utilizar, planificar qué va a tener cada cantero, pero también uno puede proponer canteros, le decimos abonos verdes. Es decir, que un cantero en donde la tierra está muy desgastada o es una tierra con poca estructura, se le dice cuando la tierra es muy suelta o cuando ya ha sido utilizada en muchos procesos productivos, ha perdido nutrientes, lo que se puede hacer es un cantero de descanso. Dejamos que ese cantero se recupere en un periodo productivo, puede ser durante el invierno, durante el verano. ¿Qué podemos hacer para que se recupere ese cantero? El descanso es simplemente agregarle abono de la compostera, del guano de gallina, cubrirlo con pasto seco, con pinocha, con materiales que encontremos en el espacio donde estamos, y dejarlo recuperar, que recupere nutrientes, que incorpore el abono que le agregamos. Otra forma son los canteros verdes que les decimos, que es sembrar para que descanse, pero sembramos variedades de plantas que aportan nutrientes. Por ejemplo, leguminosas, habas, arvejas, bueno, el poroto acá no se da, pero las leguminosas fijan nitrógeno, entonces permiten recuperar el suelo y darle estructura. También los cereales aportan estructura, trigo, cebada, avena, también tréboles pueden ser. Todo eso nos va a permitir que se recupere nuestro cantero o nuestro espacio productivo. Eso es importante si nosotros entendemos que para planificar la huerta no es solo en un momento productivo, sino que uno diseña y planifica en a lo largo del tiempo, a mediano plazo también.
Otra importancia en las rotaciones y asociaciones tiene que ver con que, además de las aromáticas, que ayudan a atraer insectos benéficos y a repeler las plagas, las rotaciones y asociaciones permiten cortar el ciclo de estas enfermedades, de estas plagas. Si nosotros cultivo tras cultivo ponemos las mismas variedades, es muy probable que se repitan y además incremente las poblaciones de plagas o las enfermedades. Con eso nosotros evitamos, con las rotaciones y las asociaciones, evitamos y cortamos el ciclo de esas plagas. Otra cosa importante, y para ir dándole cierre a esto de diseñar, planificar, organizar nuestro espacio productivo, tiene que ver con que nosotros, para llevar un registro de una siembra a la siguiente temporada, es importante poder registrar de alguna forma. Eso puede ser tener un cuaderno de huerta diseñando el espacio, los canteros. Uno puede ponerle nombre o número a los canteros. En escuelas lo que se suele hacer es ponerle colores a los canteros. Entonces uno trabaja con las niñas a través de los colores, qué color tiene cada cantero, qué se sembró, qué se puede sembrar después. Si no, otra forma son los registros fotográficos. Uno dice, bueno, esta temporada tuve, mediante fotos, qué tuve en cada cantero. Cuando volvemos a preparar el suelo y planificamos la siguiente siembra, podemos retomar esas fotos y ver qué hubo, qué puede venir después. Pero es fundamental porque uno así puede llevar registro y organizar y además hacer la rotación de los cultivos. Otra cosa fundamental es que el espacio uno lo adapta según el sujeto y las personas que estemos en la huerta. Eso quiere decir que para arrancar hay que tener muchas ganas y no necesariamente tener mucho terreno, que nuestros canteros tienen que ser lineales. Nosotros podemos empezar a tener nuestra huerta en recipientes, en pequeños espacios, probando con plantines, como vieron en el encuentro primero, y por sobre todo es el entusiasmo, las ganas y de empezar a poner las manos en la tierra y a sembrar. Sobre todo con el entusiasmo, con lo que a uno le gusta consumir, con las plantas, las flores que a uno le gusta tener. Así que anímese y seguimos en los próximos encuentros.